Dios les bendiga. Estamos transmitiendo desde el Auditorio Torre Fuerte en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, capital espiritual del estado de Chiapas, por decreto apostólico. Pues les agradecemos a todos los amigos que también ponen atención al mensaje de Dios. Dios bendiga también a toda la familia, la gran familia Torre Fuerte, que ya se están conectando para ver el mensaje. Ciertamente anhelamos la presencia de Dios, anhelamos reunirnos. Es cierto que en casa leemos, oramos, meditamos en la palabra, tenemos tiempos de oración, de ayuno, pero también es cierto que anhela nuestra alma congregarnos. Hoy por hoy, pues por la recomendación sanitaria que se nos ha dado, pues nos hemos acatado a esas instrucciones, hemos cerrado nuestros templos al culto público. Sin embargo, creo que tenemos hasta hoy la libertad de transmitir en vivo, aunque pareciera ser que hasta eso quisieran restringirnos. Sin embargo, la palabra de Dios nadie la va a poder detener. Anhelamos la palabra, la presencia del Señor. Y pues desde hace unos 3 días que subí a mi muro el tema de hoy se llama Pandemia, un mal necesario. Muchos me estuvieron preguntando a qué se debía, de qué se trata, por qué mencionaba el tema. Pues hoy trataré de explicar por qué es necesario este mal. Cuando nosotros hablamos del carácter santo de Dios, pues pensamos que o nuestro pensamiento humano se inclina solamente hacia una cosa, pero la Biblia dice que Dios creó lo bueno y Dios también creó lo malo. Esto no es un defecto en el carácter santo de Dios. Lo que pasa que Dios permitió o creó también lo malo para que apreciáramos lo bueno. Creó la luz, creó las tinieblas para que apreciáramos lo que es la claridad. Y de esta forma Dios tiene que ver tanto en una cosa como en la otra para que apreciemos. Quisiera referirme esta mañana en nuestra porción base, Mateo capítulo 8, en el versículo 24. Desde el 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Escucha esa frase, sus discípulos le siguieron. Los que nos siguen hoy son discípulos de Cristo, los aficionados pues no tienen parte en esto. Dice, y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En la traducción, la Biblia Peshitta, me gustó, dice, se levantó un gran movimiento. Dice, pero él dormía. ¿Quién es él? Cristo. Verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Otra porción paralela dice, se hizo gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto es palabra de Dios, y en esta porción quisiera esta mañana meditar nuestra meditación acerca de lo que les decía. Dios permite una cosa y permite otra. Permite que haya tinieblas para que apreciemos la luz. Permite que haya enfermedad para que valoremos la salud, porque solamente cuando nos viene una enfermedad, entonces nos damos cuenta qué tan importante es la salud. Por eso decía que esta pandemia, y no quiero mencionar mucho el nombre del virus, porque como puede ser ese virus, puede ser cualquier otro, o un terremoto, o qué sé yo. Entonces, en este caso la pandemia es un mal necesario. En primer lugar, yo quisiera referirme necesario, ¿por qué? Porque es un mensaje para el mundo. Hace 2 años, precisamente aquí en el estado de Chiapas, en el 2017, tuvimos un terremoto de 8.4, el más grande en toda la historia de México desde los últimos 100 años. Un terremoto terrible que por la misericordia de Dios estamos vivos y estamos en pie.
pero en ese tiempo yo mandé un mensaje que Dios estaba hablando a la iglesia. Dios sacudió a la iglesia en el 2017, principalmente en el estado de Chiapas. Para personas que nos ven en otros países, el estado de Chiapas es parte de México. ¿Y por qué mencioné que Dios trató con Chiapas? Porque aquí en la República Mexicana, Chiapas tiene la mayor cantidad de cristianos. Estamos hablando de que si en Chiapas hay 5 millones de personas, por lo menos el 60% somos creyentes. Sin embargo, entendemos que el terremoto del 2017 fue para sacudir la iglesia en Chiapas, para que nos levantáramos en clamor al Señor. Y créanme que Ministerios Torre Fuerte, al igual que muchas iglesias en el estado, lo hemos estado haciendo. Gracias a Dios, en el mes de febrero Dios nos preparó con esto. En enero Dios nos preparó con la Cena del Señor. En febrero se estuvo orando todo el mes, las 24 horas cada día. Dios estaba preparando nuestro corazón. Y actualmente vamos a tener los primeros 8 días de oración constante, toda la iglesia. Entonces, de alguna manera, Dios nos ha estado previniendo de esto, porque su palabra dice que Dios no hará nada sin que antes lo revele a través de sus siervos, los profetas. Ahora, en cuanto al mundo, un mensaje al mundo ahora con esta pandemia, porque estamos viviendo en tiempos de muchísima indiferencia. Con todo respeto lo digo, aunque yo sé que hay indiferencia en todas partes del mundo, pero principalmente en Europa. Hace 5 años aproximadamente, Dios me permitió estar en varios países europeos. Estuvimos compartiendo la palabra de Dios, pudimos caminar por las calles, ver desde algún edificio a la gente totalmente ajena al mensaje de la palabra. Hay predicadores, hay iglesias, pero el corazón del mundo está, por lo menos el mundo europeo, muy cerrado. Me tocó ver en alguna plaza pública a un hombre que tenía un libro, pues no sé, tal vez el doble de ancho o de grueso de una Biblia. Y me llamó la atención, dije, tal vez encontré a alguien que sí estudia la Biblia. Y cuando me acerqué, pues tristemente me di cuenta que era un libro de Harry Potter, de brujería, de satanismo. Les importa todo menos la palabra de Dios. Ahora, yo no me gozo por esto, pero yo sé que aquellos corazones indiferentes de esa gente de alguna manera se está volviendo sensible. Aunque la Biblia dice en Apocalipsis que muchos, aún viendo esta situación, no van a querer arrepentirse, pero muchos que están reservados por Dios para salvación, volverán su corazón al Señor. Entonces, en esos países, que Dios los bendiga, de verdad, oramos por ustedes, pero vemos el mundo muy endurecido, muy mal. Entonces, esto está haciendo de que la gente indiferente que viven solamente para ellos, ahora por lo menos puedan quedarse en casa, ver a su familia, convivir con su familia, dedicarse a la casa, no sé, arreglarla, a tener un tiempo de comunión con su familia. Otra ventaja que tenemos es de que aún los ateos están diciendo que esto viene de parte del Señor. Y para que un ateo diga esto es porque la cosa está muy seria. Por cierto, si no existiera Dios, no habrían ateos, así de fácil. Entonces, este otro grupo de personas se está dando cuenta que hay algo o alguien que está permitiendo todo esto. Otra ventaja que estamos teniendo en el mensaje de Dios hacia el mundo es que también aún los ricos y poderosos, como dice la Biblia, se están dando cuenta que el dinero no es todo, la fama no lo es todo, lo material no es todo. De hecho, Santiago Apóstol, capítulo 4, verso 4, dice que las almas adúlteras buscan únicamente lo material, un mejor salario, una pantalla de televisión más grande, lo mejor de lo mejor. Entonces, ahora se están dando cuenta que pueden tener el poder adquisitivo, pero no pueden adquirir nada. Eso es lo más irónico, tener el poder adquisitivo y no poder adquirir absolutamente nada, porque se nos ha restringido la salida a las calles en esta cuarentena. El mundo entero se está volcando a buscar a Dios ahora, porque hoy por hoy y siempre también en la Biblia ha estado la respuesta a todas estas preguntas. En la porción que leímos, Mateo capítulo 8, verso 23 en adelante,
habla de una tormenta que se levantó en aquel mar. Otras porciones paralelas dicen que era un lago. Ciertamente el mar de Galilea, que de un lado es el lago de Genezaret, de otro lado es el mar de Galilea, de otro lado es el mar de Capernaum, es exactamente el mismo. Ahí en ese mar, por cierto, de agua dulce, un mar no muy profundo, según los que viven allá, dice que ese mar tiene 49 metros de profundidad. No entran grandes embarcaciones, pero sí es suficiente para una gran tormenta. Por aquello de que algunos conozcan ese mar y digan, bueno, el pastor está exagerando. No, con 49 metros, ya con 3 metros, con 2 metros, si no sabemos nadar, ya nos hundimos. Si a esto usted le agrega que se levantó una gran tempestad, pues es un mar que tiene aproximadamente 14 kilómetros de ancho por unos 22 kilómetros de largo, suficiente para una tormenta. ¿Por qué comento esto? Bueno, Dios nos permitió estar en ese lugar y al ir en una barca, que es una barca de la réplica del tiempo de Jesús, me pude dar cuenta que tiene ciertos cerros, aquel lugar está rodeado. Y yo preguntaba al guía y le decía, oiga, mi Biblia dice que aquí se levantó una gran tormenta en los tiempos de Jesús. ¿Cómo pudo haber sido posible esto? Y él me mostraba un espacio que había entre un cerro y otro, que algunos creen que de por ahí vino un viento terrible que causó la tempestad. Ellos han buscado alguna explicación lógica, científica, geográfica. Y ellos decían, probablemente vino de este lado un viento terrible que causó la tempestad. Pero nosotros que somos espirituales y que conocemos a Dios, sabemos que esa tempestad que se levantó en el tiempo de Jesús no fue cualquier tempestad. Al igual que aquella tempestad que hizo naufragar al apóstol Pablo, eso nos lo narra el libro de los Hechos, dice que era un fenómeno llamado Euroclidón. De igual manera, algunos tienen una explicación lógica, científica, geográfica, de cómo se levantó la tempestad en ese mar de Galilea. Pero nosotros que entendemos las cosas espirituales, yo me puse a pensar, no, esto tuvo que haber sido un ataque del mismo demonio. ¿Sí? Sabemos que el diablo también provoca algunas cosas. Claro, sin el permiso de Dios, Satanás no hace absolutamente nada, porque la Biblia dice que de Dios es el poder. Entonces, yo entiendo que se levantó una tempestad terrible, una tormenta. Ahora, quiero enseñarles algo más. A veces pensamos que las tormentas vienen porque nos estamos portando mal y hay que volverse a Dios, y decíamos que es el caso del mundo. Pero también las tormentas vienen para los hijos de Dios. También pasamos las tormentas, también estamos atravesando esta pandemia. Hoy por hoy la iglesia de Cristo aún está aquí en esta tierra. Tenemos que obedecer a las autoridades, a las recomendaciones sanitarias, pero también estamos atravesando esta tormenta. No es solamente reservada al mundo, es como los tratos que aún vienen. Algunos se espantan porque la pandemia hay que cuidarse y esto y lo otro, y tienen pánico. Parece ser que el virus del miedo es más terrible que la misma pandemia. Y yo me pongo a pensar, y ahora si leyeran la Biblia y se dieran cuenta que vienen cosas peores sobre la tierra. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que van a caer granizos no del tamaño de una piedra, no del tamaño de una bola de boliche, que es un poquito más grande. Dice la Biblia que en la gran tribulación, en lo más recio de la gran tribulación, van a caer hielos de aproximadamente 40 kilos. Estamos hablando de una barra de hielo, que son lo que una barra partiría este auditorio. Entonces vienen cosas peores, cosas terribles. Por eso les decía que el sacudimiento es para el mundo, pero también es necesario para la iglesia. En primer lugar, porque muchos se están preguntando y pues nos dijeron que ya no íbamos a estar para este tiempo, nos dijeron que a nosotros no nos tocaría. Hermanos, nadie descarta que también muchos cristianos, no en esta sino en otras pandemias o cosas que vengan a la tierra, también partamos a la presencia del Señor. Nadie nos dijo que no iba a pasar esto,
Es más, otro de los beneficios es que la iglesia se está ubicando. Mi congregación sabe que siempre les he predicado un evangelio verdadero. Si te predican un evangelio donde mira, vas a andar en nubes, en pétalos de rosa, te mintieron. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces también nosotros los cristianos estamos pasando por esto. Otra ventaja de esta pandemia para la iglesia, que nos está haciendo reflexionar, con todo respeto, pero como dicen en las redes, se tenía que decir y se dijo. ¿Dónde están los predicadores de la prosperidad? ¿Dónde están los predicadores de que todo es sobrenatural? Un café sobrenatural, un apóstol sobrenatural, un mensaje sobrenatural. ¿Dónde está el mensaje sobrenatural? Lo que pasa es que no hemos sabido apreciar que aún un poco de agua ya es sobrenatural, y que todo lo que vemos vino de lo que no se veía, ya es sobrenatural. Pero aquellos predicadores de lo sobrenatural que todo lo vuelven místico, ¿dónde están ahora? Con todo respeto, pero fueron los primeros que cerraron su templo. Fueron los primeros que dicen, venga a escuchar un mensaje sobrenatural, o escúchenos por línea un mensaje sobrenatural. Y yo digo, si son tan poderosos, ¿por qué fueron los primeros que el gobierno ni la Secretaría de Salud había restringido, y fueron los primeros en cerrar sus templos? ¿Dónde está ahora? Esa es otra de las ventajas que podemos tomar de esta pandemia. Otra ventaja, con esta pandemia los cristianos lo estamos tomando, yo lo estoy tomando como un ensayo. Escúchelo bien, pueblo de Dios. Para nosotros es un ensayo de las cosas que van a suceder pronto, dice el libro de Apocalipsis. Esto solo es un ensayo. ¿Qué tal estamos en fe? Tal vez la provisión sí nos va a ajustar para la pandemia, pero para un hambre de 3 años y medio, como en los tiempos del profeta Elías, ahí tendremos que echar mano absolutamente de la fe. Pueblo de Dios, una de las ventajas de este ensayo que se llama pandemia es nuestra fe. ¿Cómo sobreviviríamos en un momento dado? Alguien puede decir, pero Cristo viene en el arrebatamiento. Amén, lo creo, nos preparamos para ello. Pero si nos toca pasar la tormenta, en esa tormenta iban los discípulos del Señor, no iba ningún pagano. Esto significa que también para los hijos de Dios vienen tormentas, vienen tribulaciones. La palabra de Dios en Jeremías capítulo 47, Dios le da promesas a Jacob y Dios le da promesas a Israel. Y alguien dice, pastor, pero es el mismo. Sí, pero el nombre significa algo. Y Dios le promete a Israel, dice, voy a tratar con ustedes, aunque van a morir muchos, y también algunos de ustedes van a morir, pero los voy a restaurar, y yo estaré con ustedes y volveré a ser su Dios. Por eso en el trato de Dios para Israel, también el mundo va a llevar su porción. En el trato de Dios para la iglesia, para que nos preparemos. Hoy más que nunca, ¿verdad? Estamos nosotros contemplando las Escrituras. Yo soy un apasionado de la Biblia, todo el día escucho la Biblia, siempre estoy con los temas y pensando en las revelaciones de parte del Señor para darle de comer a su pueblo. Pues Dios quiere que esta misma actitud la tengamos todos. Por eso les decía, la tormenta sirve para algo. Les decía que hace rato hay explicación científica y que esto y que lo otro. ¿Cómo fue que se originó la tormenta en ese mar, que no es un mar así como el mar Caspio o el mar Mediterráneo, sino que es prácticamente un lago? Pero se levantó una gran tormenta. De igual manera hoy hay muchas versiones. A mí se me ha preguntado, algunos dicen que el virus fue creado en un laboratorio, otros dicen es una guerra bacteriológica, otros dicen salió de los mismos infiernos. Yo lo único que les puedo decir, que Dios lo está permitiendo, y Dios lo está permitiendo con muchísimos propósitos. Otro de los propósitos de esta tormenta que estamos pasando es que nos va a ayudar. Yo hago un llamado a apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Nos está haciendo un llamado el Señor para revisar nuevamente la palabra y la escatología. Con todo respeto, yo se lo he dicho a la iglesia. Gloria a Dios por personas como
Gille Ávila, que ya está en la presencia de Dios, y muchos predicadores más de antaño que se metían un poco en lo escatológico. Hoy por hoy las interpretaciones del libro de Apocalipsis, las interpretaciones de estos siervos han fracasado. Tenemos que volver, iglesia de Dios, y principalmente los que predicamos, yo les hago un llamado, tenemos que volver nuevamente a revisar la profecía, la escatología. Nadie tiene una interpretación exacta al 100% de las cosas escatológicas. ¿Por qué Dios permite esto? Para que no nos confiemos, para que siempre estemos listos por si la trompeta del Señor suena. Algunos saben de estas posturas que estoy hablando, del dispensacionalismo, pero también de otras posturas escatológicas. Algunos creen que la gran tribulación vendrá, creo que en eso coincidimos. Otros creen que el arrebatamiento de la iglesia, también llamado rapto, será antes de la gran tribulación. Otros dicen que durante y otros dicen que después. Las tres posturas tienen bases bíblicas, pero también tienen espacios que dan en qué pensar. Yo con esto no estoy diciendo que me rebelo contra la enseñanza, pero sí estoy diciendo que volvamos a escudriñar la Biblia y que no engañemos a la iglesia con frasecitas y declaraciones que declaro y decreto y esto y lo otro. Absolutamente no. Nosotros lo que tenemos que enseñar a la iglesia es poner la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero aclarar esto. No estoy en contra de las interpretaciones, solamente estoy invitando a que revisemos nuevamente la escatología que se nos ha enseñado y que vayamos nuevamente a la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a sacar adelante. Dice la Biblia: ¿con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra, oh Señor. De tal manera que esta también lo veo como una ventaja, hermanos y amados consiervos, que volvamos a revisar lo escatológico, para que no le andemos vendiendo a la gente o a la iglesia la idea que no te va a pasar nada, que eres intocable, que eres indestructible y que todo es prosperidad. Claro que Dios quiere prosperarnos, claro que sí. Nosotros obedecemos a Dios. En el Salmo 81 y también en el Nuevo Testamento hay promesas de Dios que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que la verdadera prosperidad es tener salud, es estar bien, es que hagas un viaje y regreses con bien. Claro que Dios te va a prosperar, pero eso no lo es todo. Si no, pues ya sabes que hay grupos que te dicen pare de sufrir y solamente te hablan de propiedades, de dinero, nunca te hablan de arrepentimiento, nunca te hablan de santidad. Otra ventaja en este mal necesario que estamos atravesando, porque la tormenta era necesaria para los discípulos, los apóstoles, también esta pandemia es necesaria para nosotros. Nos hace reflexionar, nos hace buscar más a Dios. Mucha gente está diciendo, bueno, ahora conocerás a tu familia, a tu perro, etcétera. Para mí, mi familia, Ministerios Torre Fuerte, esto no es así, porque siempre les recomendamos aguardar un día de reposo. ¿Sí? En nuestro Shabbat, el descanso para nosotros no es el nombre de un sábado, un día llamado sábado, sino lo que dice la Biblia: 6 días trabajarás y 1 descansarás. Por lo menos en Latinoamérica, de lunes a sábado se trabaja y el domingo es nuestro Shabbat. Entonces se le ha enseñado a la iglesia: convivan con su familia, busquen a Dios ese día. Para nosotros esto no es nuevo, para nosotros esto nos lleva a otro nivel, es de afirmarse más en Dios. Hace algunos meses yo le enseñaba a la iglesia que no los puedo engañar, no les puedo decir como al principio yo recibí este evangelio de que tienes un problema, nada más cierra tus ojos y declara y decreta, abres tus ojos y ya se arregló el problema. No es cierto, no es una varita mágica. Para nosotros también es necesaria la tormenta, vamos a pasar por esto. De lo que sí estoy seguro y le puedo decir al pueblo hoy lo que Jesús dijo: no temas, crees en Dios, cree también en mí, dice el Señor. Manada pequeña, manada grande, no temas. Si hemos confiado en el Señor, del Señor somos. Y como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Entonces esta tormenta que estamos atravesando
la vamos a pasar en el nombre del Señor. Yo entiendo que hay gente que está haciendo viral el miedo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, casi te dicen, solo con que saludes a alguien que tiene el virus ya te contagiaste. Y hay gente que lo cree, pero Dios no piensa así. Claramente dice en su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio nos sirve para manejar el miedo. El valor no es la ausencia del miedo. El valor es el manejo del miedo. Porque yo no les puedo decir, yo no he tenido miedo a las catástrofes o no he tenido miedo a algo. Sí, viene ese espíritu de miedito. Como siempre suelo decir, nos tiembla la carraca, nos tiemblan las pantorrillas. Pero ahí es donde entra esta virtud del fruto del Espíritu Santo. El dominio propio, dominarlo en el nombre del Señor y no por nuestro valor humano. Nada de que yo soy mexicano y a mí no me hace nada porque como harto chile. No es cierto, sino que lo vamos a vencer únicamente creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pandemia, un mal necesario, una tormenta que estamos atravesando. Y si usted me dice, pastor, ¿y cuánto tiempo falta para que Cristo venga? Falta poco. Pastor, vendrá cosas peores y estaremos aquí, eso sí se lo puedo asegurar. Veremos cosas peores, porque las tormentas, para los que están mal con Dios, tiene un resultado. Para los que estamos a cuentas con Dios, tiene otro resultado. Yo no digo que los cristianos no fallamos, no somos infalibles, pero no podemos vivir ya en el pecado. Cuando le hemos fallado a Dios, Dios nos exhorta, Dios nos redarguye, nos trata. Es más, Dios nos castiga, claro que Dios nos castiga. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 30, si en la noche hubiere llanto, hubiere dolor, para la mañana vendrá la alegría. Porque su enojo será solamente un momento, pero su favor durará toda la vida. Si usted no tiene esta paz y este beneficio, yo le invito que se acerque a una iglesia cristiana que le predique la verdad y que empiece a llenarse y a buscarse de Dios. En mis devocionales, siempre que cierro mis ojos, digo, Señor, ¿cómo será que eras físicamente? ¿Cómo habrá sido mi maestro? Y luego dije, no importa, aunque nosotros no vivimos hace 2000 años, pero la Biblia dice que una de las grandes promesas que tenemos, que un día llegaremos al cielo y que veremos a Jesús cara a cara, tal y como Él es, y glorificaremos su nombre y estaremos con Él para toda la eternidad. Allá todos los días será domingo. Otra ventaja que tenemos de este mal necesario es que anhelamos ya estar en la casa del Señor. Bueno, en casa oramos, ayunamos, leemos, meditamos, pero ya anhelamos estar nuevamente en nuestro lugar de reunión, porque la Biblia dice que cuando nosotros nos reunimos, Dios envía mínimo 2 cosas: salvación y vida eterna. Entonces anhelamos los atrios. Creo que esta es otra ventaja, que estamos sintiendo lo que sintió el salmista. El salmista dijo, anhela mi alma estar en tus atrios. Prefiero, hoy más que nunca, prefiero estar, aunque sea en tus atrios, un día que 1000 fuera de ellos. Hoy pudiéramos decir, Señor, aunque sea un miércoles, aunque sea un domingo, que nos reunamos con tu pueblo con voces de alegría porque hay fiesta, a estar 40 días en la casa orando. ¿Cómo anhelamos ahora lo que dijo el salmista? El salmista dijo, en tierra árida, seca, donde no hay agua, ahí te anhela mi alma. También dijo el rey David, así como el ciervo, como el venadito, en esos tiempos de sequía, brama, llora por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Gracias doy a Dios por este mal necesario, porque también a la iglesia le está sirviendo. Aquel que ya no quería reunirse, aquel que tenía en poco ir a la iglesia, ahí vamos el domingo, ahí vamos el otro miércoles, como aquel que tiene la vida comprada.
Hoy puede llegar a los templos y están cerrados. Y ya no se escucha más la alegría, ya no se escuchan más los panderos, no se escuchan más las voces de júbilo. Nos está sirviendo para meditar también en esto. Pero hay una promesa de Dios que yo he tomado. Se volverán a escuchar las voces de júbilo en este lugar. Volverán a danzar las doncellas y las mujeres mayores en este lugar. Los jóvenes darán aplausos, glorificarán el nombre del Señor. Y la palabra de Dios volverá a ser predicada a las multitudes en vivo. Para nosotros ha sido difícil por la dimensión de nuestra congregación, que es una iglesia pues relativamente grande. Ha sido muy difícil sobrellevar esto, pero tenemos que obedecer. Y fui bien claro, no cerramos por miedo, nada que ver, cerramos porque tenemos que respetar a nuestras autoridades. Y hemos creído que le hemos entregado al Señor el mando. El Rey de Reyes y Señor de Chiapas se llama Jesucristo. Empiezo a sentir que Dios está escuchando la oración de todos sus hijos aquí en Chiapas. Si en los tiempos de Sodoma y Gomorra, con 10 justos que hubieran, esas ciudades no hubieran perecido, considero que en Chiapas hay muchos más. Claro que es proporcional porque también hay más habitantes, pero una frase lema que hemos tomado es Habacuc capítulo 3 verso 2, que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Esta es otra ventaja de este mal necesario que se está dando a conocer. Aquí regularmente mi equipo de filmación, de audio también, están filmando y luego se sube al canal de YouTube. No hacíamos esto de predicar en vivo, ahora lo estamos haciendo. Y mucha gente, y gracias por los que se están conectando, gracias por los que nos están siguiendo. Muchos me estaban preguntando de la iglesia, ¿va a haber palabra? Claro que va a haber palabra y seguirá habiendo palabra y siempre habrá palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso ahora a través de los medios, Juan más está subiendo un videíto. Yo creo que si nos quisiera restringir la Secretaría de Asuntos Religiosos este asunto, entonces tendrían que pedirle a todos los mismos requisitos para transmitir. Entonces yo pido a través de este espacio que no se nos restrinja este medio, porque estamos obedeciendo a las recomendaciones de cerrar nuestros templos. Entonces les suplicamos también que nos consideren. Este mal necesario, esta pandemia es una tormenta, la vamos a atravesar en el nombre del Señor. Para los apóstoles fue necesario. No solamente la tormenta es para los que no tienen a Dios o andan mal con Dios, sino también para los que estamos en Dios. Estos hombres, muchos de ellos acostumbrados al mar, de hecho su infancia, su juventud vivieron en el mar, a orilla del mar. Hombres pescadores rudos como el apóstol Pedro, acostumbrados a lidiar con el mar, al trabajo pesado, ahora estaban temblando porque esa tormenta no era normal. Entienda usted que ellos conocían la geografía de su lugar, sabían cuándo los tiempos eran de lluvia y cuándo no eran de lluvia, y cómo es posible que en ese tiempo se levantara una gran tormenta. Ellos sabían que no era normal esa tormenta. Imagínese usted, o si usted tiene memoria de esto, pasamos lo de el Zika, chikungunya, malaria, ébola, influenza, todo eso ha ido pasando. Ahora está de moda el virus este. También va a pasar en el nombre del Señor. Los apóstoles sabían que esta tormenta no es normal. Entonces nosotros hemos pasado varias, incluyendo aquí en Chiapas el terremoto del 2017. Y uno dice, esto no es normal. Hay algo en nuestro corazón que nos dice, esto no es normal. Y créame que yo no me he alarmado, porque siento algo en mi corazón. Probablemente sea más el miedo que otra cosa. Y es un ensayo, es una prueba para ver si somos buenos mayordomos de lo que tenemos en casa.
Algunos se están volviendo más haraganes, más flojos. No sé, alguien posteó por ahí: levantarte a las 2 de la tarde y saber que estás salvando al mundo no tiene precio. Y siguen durmiendo. No, hermanos, es tiempo de seguir trabajando. Jesús dijo: el Padre y yo hasta hoy trabajamos. Nosotros los pastores seguimos trabajando, orando, dando una audiencia a una sola persona, preparando material para los siguientes meses, porque después de esto viene crisis, viene hambre, vienen otras cosas. Tenemos que prepararnos. Era necesario que esta tormenta se levantara, porque los apóstoles habían visto a Jesús echar fuera demonios, habían visto a Jesús sanar a un enfermo, habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, y siempre tenían duda, siempre buscándole ahí una explicación lógica al asunto. Pero ahora tenían que vivirlo ellos para que se dieran cuenta con quién estaban tratando. Oh, sí, vieron que el Señor levantó un paralítico, gloria a Dios. Le devolvió la vista a un ciego, gloria a Dios. Wow, multiplicó los panes y los peces, aleluya. Pero ellos no estaban inmersos ahí. Pero ahora sí les tocó estar en la barca, en medio del mar, con una tempestad terrible. No era cualquier tempestad. Nosotros hemos escuchado grandes pestes en otros siglos. No deseo que muera más gente, sin embargo, hay otras pestes, como la peste, llamada peste bubónica, que mató de 50 a 60 millones de personas. Pero como en ese tiempo no había estadistas, no había redes sociales como ahora, algunos hablan hasta de más de 100 millones de personas. Estamos hablando casi de toda la población de la República Mexicana. O sea, han pasado cosas peores y escuchamos tantas cosas. Pero ahora era necesario, y va a ser necesario otras cositas más, que estemos en medio del problema, que estemos en medio de la situación como ahora. Era necesario que estos apóstoles estuvieran en medio, en la barca, donde no tienen otra opción más que confiar en el Señor. Nunca, jamás lo habían visto hacer lo que esa noche Jesús hizo. Sí, vuelvo a repetir, diferentes milagros. Echar fuera demonios. Tal vez el diablo les metió la duda y dijo: a lo mejor se hizo, es un palero decimos en Chiapas, es un mentiroso que se hizo que tenía epilepsia. Pero ahora ni quien se los cuente, porque están ahí. Iglesia, ahora ni quien nos cuente. Estamos en medio de la pandemia, estamos en medio del miedo, en medio de intereses económicos, en medio de todo lo que usted quiera. Y vamos a ver la mano poderosa del Señor. Era necesario que los apóstoles sintieran en carne viva, en carne propia, lo que es confiar en el Señor. De hecho, al principio tuvieron miedo. Dice el escritor que Jesús dormía. Siempre he pensado que Jesús no dormía. El Salmo 121 declara: he aquí, no se dormirá ni se adormecerá al que guarda a Israel. Dios nunca duerme. En lo que Satanás va por leche, el Señor ya viene con yogur. Es decir, en lo que el diablo va, el Señor ya viene. En lo que el diablo quiere meter miedo, en medio de esta tormenta, Dios ya tiene la solución para nosotros. Por eso creemos en Él, por eso le alabamos. Y hoy más que nunca nos afirmamos, y por obediencia a Dios, porque somos salvos, estamos dispuestos a cumplir los mandamientos del Señor. Yo siempre he pensado que Jesús no dormía. ¿Cómo va a dormir alguien? Si la barca no era un Titanic, no era un transatlántico, la barca era pequeña, ¿sí? Y en medio de una gran tormenta, ¿ustedes creen que Jesús dormía? No, los estaba probando a ellos, porque era necesario que ellos supieran con quién estaban hablando. Y ahí llega uno ahí todo miedoso y dice: maestro, ¿no te da pena que perecemos? Y la palabra que Jesús les dice, la verdad, hermanos, a mí me reta muchísimo.
En el verso 26 Jesús le dice: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? Mire, yo le voy a decir algo y quiero aprovechar que me está viendo en vivo. El que va a morir en esto, va a morir. Si ya Dios lo determinó, va a morir. Yo no sé si yo o alguno de ustedes esté en la lista, pero si Dios ya lo determinó, aunque te escondas 80 días o 120 días, pero si tú no estás en la lista de los que van a morir en esta, alégrate, regocíjate. Por eso dice el salmista: alégrense los que confían en el Señor. Si tú y yo no estamos en la lista de los que van a morir, no pasa nada. Ten fe. El único dueño de la vida es nuestro Dios. Dios puede quitarnos la vida cuando Él quiera. Dios nos dio la vida. Empezamos a vivir cuando no lo pedimos, ni siquiera lo queríamos, es más, ni sabíamos que era la vida. Y un espermatozoide y un óvulo de nuestros padres se juntaron y nacimos nosotros. Empezamos a vivir cuando no lo pedimos, moriremos cuando no querramos, y Dios no nos va a pedir permiso, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, pueblo de Dios, tenga esta confianza. Si usted y yo no estamos en la lista todavía, ¿cuál es el problema? Obvio, no por eso usted va a decir: a ver, ven acá virus, pégame. Tampoco, no ande tentando al Señor. Pero si usted y yo no estamos en la lista, no hay ningún problema. Sea el nombre de Dios glorificado. Aunque alguien pudiera decir: pastor, y si estoy en la lista, yo pienso. Es más, a lo mejor alguno ni cristiano es, ¿de qué se preocupa? Por eso dice la Biblia: el que es inmundo sea inmundo todavía, y que el que es santo santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque decía hace rato, los cristianos también fallamos, pero nos santificamos, no quedamos en el lodo. Rápidamente les digo, hay por lo menos 3 niveles de santificación. La santificación posicional: somos santos no porque seamos descontaminados, no, somos santos porque Cristo es santo y Dios ve a su Hijo en nosotros. Está la santificación progresiva, que eso es todos los días luchamos por obedecer a Dios y por ser santos, ¿sí? Y la santificación perfecta, que será cuando ya estemos en la presencia de Dios. Si hoy alguien le dice: mire, este siervo, esta sierva, hombre de Dios, es 100% espiritual, le está mintiendo. Si fuera 100% espiritual, ya no estaría en esta carne, ya no estaría en este planeta, ya estaría en la presencia del Señor. Yo invito a los amigos que hoy se acerquen a ese Dios que sus familiares, los cristianos, les han dicho. Así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, así Dios quiso juntar a su pueblo y no quiso. Nos habló muchas veces el Señor, hoy nos está hablando con misericordia todavía. Vienen cosas peores a la tierra. Ven pronto, dice el Señor, y estemos a cuentas. Siéntate, examinemos las cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y para el pueblo de Dios, 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Era necesario que los apóstoles pasaran también por esto. Yo les pido a todos los siervos que ubiquemos a la gente. ¿Dónde queda ahora que todo es sobrenatural, que todo es declaro y decreto, que todo es frasecitas que nos van a librar? No es cierto. Es necesario que pasemos por esto, porque Cristo viene no por una iglesia tibia, viene por una iglesia que está anhelando su venida. La palabra desierto significa lugar de prueba, también lugar donde Dios habla. Y yo quiero tomar una palabra del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a su esposa, a su novia: te llevaré al desierto y ahí voy a hacer que te vuelvas a enamorar de mí. Algo que siempre está en mis oraciones, yo le pido siempre al Señor: Padre, quiero estar siempre en el primer amor. Aquello que yo sentí hace 28 años,
cuando me convertí al Señor, cuando entregué mi vida a Cristo, ese anhelo por su presencia, esa alegría por ver a mis hermanos, ese gozo por hacer la obra de Dios, Señor, que nunca se me vaya. Pero la Biblia dice claramente que hay muchos que han perdido su primer amor. Por eso Dios lo que está haciendo hoy es llevarnos al desierto, los templos cerrados, no hay libertad para salir, y el Señor nos ha llevado al desierto. Dice, y en ese desierto yo voy a hacer que te vuelvas a enamorar de mí. Hemos tomado esa palabra porque ahora meditamos más en Dios. Vamos a la Biblia. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué viene? Sigue más desiertos para que la iglesia se enamore otra vez del Señor, que vea a Dios como su sustentador, porque por ese motivo Dios en un momento se divorció de la infiel Israel. Dice, porque fuiste con tus amantes, te exhibiste debajo de los árboles, te fuiste con el mejor postor, con el que te diera provisión, y te olvidaste de mí, dice el Señor. Por eso también Dios lo dice, porque dos males ha hecho a mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La pandemia, esta tormenta, es necesaria para que la iglesia, el pueblo de Dios, los cristianos, nos volvamos a enamorar de Dios. Que nuestro tema central sea Cristo, que confiemos en Él por la provisión, que confiemos en Él por la sanidad, que hablemos de Él con ese enamoramiento que tuvimos desde el principio. Yo invito a Ministerios Torre Fuerte que volvamos nuevamente a enamorarnos del Señor, que aprovechemos este desierto, que aprovechemos esta tormenta. Finalmente, los apóstoles tenían que saber con quién estaban tratando. Cuando uno de ellos tuvo muchísimo miedo, vean cómo dejaron por último a Jesús. Uno de ellos corrió y le dijo, Maestro, ¿no te da pena que perecemos? Ya como último recurso. Igual hoy vemos de dónde va a venir la solución al problema. El rey David dijo, alzaré mis ojos a los montes. Y él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esos montes eran imperios, eran reinos. El rey David estaba rodeado de imperios, de monarcas, de ejércitos poderosos. Pero David sabía que la solución no venía de los imperios. Vemos a Israel, pueblo bendito de Dios, a ver si ya hizo la vacuna. Vemos por allá otros países, a ver si ya hicieron la vacuna. Estos apóstoles, no sé, tal vez con cubeta estaban sacando el agua. Y por último dijeron, tras que el Señor viene con nosotros. ¿Y los cristianos? Esperando la vacuna, ¿de dónde viene la solución? ¿De los adinerados? ¿De dónde vienen las despensas? ¿De dónde viene todo lo demás? No, hermanos, es momento de confiar en la provisión del Señor. Dios no nos dejará solos. Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús se paró en medio de la barca y dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y le dijo al mar, le dijo al viento, a la tempestad, le dijo, calla y enmudece. Y al momento se hizo gran bonanza. Y dice la Biblia que estos hombres lo adoraron y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Hoy en día, no una de las soluciones, la única solución está en Dios, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no me importa que me llamen loco o fanático, yo sé en quién he creído y yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo me levantará. Damos gracias al Señor y hoy hemos querido traer esta palabra de fortaleza a los cristianos. Que vean que este asunto
es un mal necesario. Ya se los expliqué por qué. Gracias por todos los amigos, pastores de la cobertura, hijos de la fe, la iglesia que nos ha estado siguiendo. Hoy a las 6:30 de la tarde volveremos a tener palabra en vivo. Estamos en el auditorio Torre Fuerte, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, capital espiritual del hermoso estado de Chiapas. Permanezcamos en lo que nos han dicho, pero permanezcamos en la fe. Agradezco a Dios porque otra de las ventajas es que el planeta se está purificando. En lo personal, como ciudadano de aquí de la ciudad de San Cristóbal, doy gracias al Señor porque el planeta está tomando un respiro y el pueblo de Dios está confiando en aquel que ama mi alma. Dios los bendiga.